Buenos días. Estamos en el Museo del Aire y del Espacio, en Madrid, en Cuatro Vientos, concretamente en la Sala de los Grandes Vuelos. Los Grandes Vuelos es una época entre guerras en España de 10 años, de 1926 a 1936, donde España, los aviadores españoles, libres de esa tarea permanente de la guerra del Rif, pueden dedicarse a expansión en el ámbito aeronáutico y proyectarse internacionalmente en unir la metrópoli con las antiguas provincias y los antiguos territorios que pertenecían a España. La idea parte de unos aviadores muy bien formados, curtidos en la guerra, de un material muy probado y la iniciativa de querer estar a la altura de los grandes países. En esa época, un poco antes, puesto que la inmensa mayoría de los países europeos y Norteamérica habían dejado la Primera Guerra Mundial, estaban inmersos casi todos estos países de la esfera europea, en unir sus capitales con sus posesiones en Indochina o en América. Las propuestas hechas por nuestros aviadores son muy bien recibidas por el gobierno. En principio por el gobierno de Primo de Rivera, pero posteriormente en la República también Azaña y Lerroux le recibieron muy bien, puesto que era volver a unir, volver a hermanar España con sus países amigos. Tenemos además el apoyo de la industria. Hay que pensar que ya teníamos una industria aeronáutica bastante formada. Teníamos construcciones aeronáuticas desde 1923, teníamos la Casa Loring, que fabricaba aviones, y la Hispano-Suiza, luego Hispanoaviación, muy competente en el ámbito de la fabricación de motores de aviación. Desde España, nuestros aviones, que ya está formada la Federación de Aeronáutica Internacional, a la cual pertenecemos, empiezan a ver que desde Estados Unidos, estoy hablando del año 1922-24, Estados Unidos empieza su inicio de dar la vuelta al mundo, por supuesto en meses de duración. Inglaterra trata de unir Londres con Birmania, donde tenía sus pertenencias en el sudeste asiático. Holanda igualmente acude al sudeste asiático y desde Lisboa, nuestro país, nuestro vecino Portugal, logran hacer un vuelo uniendo la capital Lisboa con Río de Janeiro. Esto verdaderamente hace que nuestros pilotos sientan la necesidad de estar en esa competición, vamos a decirle. A la vez aparece esta Federación Aeronáutica Internacional, crea unos récords establecidos y mostrados hasta 149, de los cuales 45 son récords relativos a avión y otros 45 a hidroavión. En esos récords, que se iban publicando mes a mes, se veía cada país quién lograba estar más tiempo en el aire, quién alcanzaba más altura, quién recorría más sobre el mar o sobre tierra. Y nuestras tripulaciones creen que verdaderamente son capaces de hacerlo, como así se demostraría en este periodo de entreguerras en España. Además de todo esto, hay un magnate americano de nombre Clifford Harmon, que establece los premios Harmon. Los premios Harmon son los Nobel en aviación de aquellos años 20-30. En ellos se premia, hay 3 premios internacionales, y se premia a la mayor gesta, a la mayor proeza desde aviación, desde volar 15 horas por el mar para unir un continente con otro, o estar el mayor tiempo en el aire a mayor velocidad. Esos premios Harmon hacen que a nivel internacional la aviación sea muy reconocida y todos en el mundo, en el hemisferio norte principalmente, quieran competir y estar a la altura de las circunstancias. Nos situamos en septiembre de 1925. Todo el ejército español, incluido la aeronáutica militar, evidentemente, están empeñados en la guerra del Rif. Está de forma inminente el desembarco de Alhucemas, que se produce el día 8 de ese septiembre. A partir de esa operación totalmente exitosa
y muy nueva, muy de primera línea en el ámbito internacional, puesto que era la primera operación conjunto combinada, puesto que estábamos con franceses, tierra, mar y aire, España y Francia. A partir de ese septiembre, la guerra del Rif decrece. Decrece puesto que, francamente, Abdelkarim o Abdelkrim, como se decía en España, se bate en retirada y desde España se percibe que la guerra está llegando a su fin. Nuestros pilotos, nuestras tripulaciones tienen mucho más tiempo a partir de entonces para dedicarle a preparar esos grandes vuelos, esos retos de navegación, esos retos de adaptar el avión. Y ese diciembre de 1925, el gobierno, Primo de Rivera, firma la autorización para los 3 primeros grandes vuelos. Nuestros vuelos, hemos seleccionado 8, que son los principales grandes vuelos. Nuestros vuelos, esos 8, entre 1926 y 1935, lo que hacen principalmente nuestros pilotos es, como hemos dicho, unir la metrópoli, unir España con sus antiguas posesiones. Ir a Filipinas, enlazar con Guinea, todavía una provincia, ir a Buenos Aires, a La Habana, a México. Esas eran las pretensiones y aquí están las rutas de los 8 principales grandes vuelos. Los grandes vuelos fueron 3 en 1926. El primero, el Plus Ultra de Ramón Franco. El segundo vuelo es la patrulla Elcano, que logra los 3 capitanes, Esteve, Gallarza y Loriga, logran llegar a Filipinas con aviones tipo Breguet 19. Y la tercera, la patrulla Atlántida, que con 3 Dornier Ball unen Melilla con Guinea. Posteriormente nos vamos a 1929, donde el Jesús del Gran Poder, un avión, un verdadero reliquia para este museo que está aquí, el original, el Jesús del Gran Poder, logra hacer una ruta directa desde Sevilla hasta Bahía y posteriormente llegar hasta La Habana, en 1929. En 1931, el capitán Cipriano Rodríguez y el teniente Carlos de Haya logran hacer un vuelo de casi 30 horas en la que unen Sevilla con Bata. Un vuelo directo por el desierto y luego por la parte ecuatorial de selva. Es otro reto porque es en un solo tramo. Y ya nos vamos a 1933, en el que hay 2 vuelos. Un vuelo civil, el primer vuelo de un piloto civil, Rein Loring, con una pequeña avioneta, con la Camper Suite, que tenemos también aquí en el museo, logra irse a Manila, dando evidentemente en etapas. Ese mismo año se produce el vuelo más largo en aquella época, por lo cual Barberán recibiría un premio Harmon, honorífico desde luego, en el que logramos hacer de Sevilla a Camagüey y La Habana. Es la primera vez que se cruzaba el vuelo del Cuatro Vientos, se cruzaba el océano por la parte más ancha. Ya llegamos al último vuelo, que es el año 35, en el que un joven piloto santanderino, Ignacio Pombo, logra con una avioneta hacer desde Santander y llegar a Ciudad de México. Un verdadero reto, sobre todo para un piloto muy joven, como digo, civil, con una avioneta, la British Eagle, de una avioneta civil. El primer vuelo que arranca esa década de los grandes vuelos es el vuelo del Plus Ultra. El vuelo del Plus Ultra era un proyecto muy ambicioso que iba a unir Palos de la frontera en Huelva, del mismo sitio que arrancó el viaje de Colón, con Buenos Aires. Para ese proyecto empezaron a estudiarlo un par de años antes Mariano Barberán. Mariano Barberán era el gran navegante, el gran teórico de la navegación aeronáutica, y junto con Ramón Franco. Por diversos motivos, Mariano Barberán no siguió en aviación, por una disputa en ese momento, y se quedó solo ante el proyecto
Ramón Franco. Tenían que elegir un avión, evidentemente tenía que ser un hidro, puesto que tenía que ir costeando y tenía que cruzar el mar y tomar en los puertos de ciertas islas. Y el hidro de ese momento era este Dornier-Ball. El Dornier-Ball ya teníamos aviones que se habían ido comprando en los últimos 2 años, aviones que habían participado en el RIF, en las campañas del RIF, en el desembarco de Alhucemas, y aviones que, como el Dornier, que muy bien lo conocía Ramón Franco. Se encargan los últimos del 8 al 12, 4 aviones, y se precisa desde el gobierno que el último, el avión número 12, el 12º, esté preparado para un gran vuelo. Eso implicaba meterle 2.000 litros más de gasolina, que eran 1.500 kilos más de peso, para lo que no estaba. Había que reforzarle las cuadernas, había que ponerle mayores depósitos, de forma que fuera capaz de cruzar esos 3.000 kilómetros que hay de la costa africana a la punta más cercana de Brasil. Dornier, la casa Dornier, que es la casa alemana, Claudius Dornier había hecho la patente de este avión, pero no la podía montar en Alemania por las restricciones que se le impusieron a la Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Y se montaban estos aviones en Marina de Pisa, en Italia, y desde allí se traían para Melilla, que estaban normalmente destacados en el Atalayón en Melilla. El avión, cuando uno lee las características, es un avión muy marinero. Ahí en las dimensiones, curiosamente, para un piloto habla de manga, eslora, puntal y quilla, que son las dimensiones. En verdad, el avión es una cubierta de barco a la que se le ha puesto en la parte superior un plano, una ala alta que se llama ala parasol, arriostrada, y con 2 motores que en este caso eran unos motores Napier Lion, un motor 150 caballos más potente, daba 450 caballos cada motor. O sea, tenía una potencia de 900 caballos, muy superior al avión de serie. Es curioso cuando vas leyendo los manuales del avión, pero habla de cuarto de derrota. En vez de nosotros pondríamos, en fin, navegación, pero es su cuarto de derrota, escotilla de anclado, y las dimensiones del avión son 23 metros de envergadura y 17 de longitud. El peso del avión en 3.500 kilos en vacío, y estaba hecho para cargar otros 3.000 kilos, pero a este avión había que meterle 3.700 kilos, 700 kilos extraordinarios que en realidad la tripulación se la estaba jugando con esos pesos, puesto que necesitaba todo ese combustible para hacer los tramos de 16 horas de vuelo sobre el mar. Cuando Ramón Franco le preguntan, dicen por qué le han puesto el nombre de Plus Ultra, él dice que se juntó con la tripulación y buscaron un nombre que no fuera fanfarrón, un nombre que llegado el momento les diera energía para superar el reto, que un nombre que les diera integridad y en fin, unión como equipo y ser capaces de proyectarse más allá. Y dice, lo hemos bautizado así, sin ceremonia religiosa ni pagana, le hemos puesto Plus Ultra. Decir desde aquí que nuestra matrícula, la matrícula M, era la primera letra, que era la indicativa del país. A España le correspondió la M, puesto que la ECO ya la había cogido Ecuador. La segunda M corresponde a un avión tipo militar. La W es de Ball, del modelo del Dornier Ball, del Dornier Ballena. La alfa es la serie de este tipo de avión, que era la primera serie. Y la M, Lima, es la letra 12ª, quiere decir que este era nuestro avión número 12. El 12 serial que tenemos hoy en día en todos los aviones, entonces se ponía por el orden de la letra. Como veis, dando un paseo alrededor del avión, el avión es una canoa. Uno de los grandes inventos, en fin, de las grandes patentes de Claudius Dornier fue los Sponson, fue este flotador estabilizador que además era aerodinámico. En el agua le daba estabilidad sobre todo para los despegues y con un mar que le entrara por una de las bordas, y por otro lado en el aire producía también sustentación como un ala. Aquí está la escotilla
por la cual el navegante se asomaba para tomar mediciones con sextante o miraba el derivómetro para ver cómo estaba influyendo la navegación. El avión tenía grandes retos para adaptarse a un vuelo tan largo. Uno, adaptarle el combustible, meterle, como he dicho, 1.200 kilos más de combustible en los 3 depósitos principales de combustible en el fuselaje, bajo los motores, y tenían una nodriza, 150 litros, que se alimentaba mediante una bomba que estaba entre los motores, que era verdaderamente quien le metía combustible a los motores. Los motores tradicionales, los que habían tenido de serie, era un motor Eagle de 300 caballos. Y para este vuelo, la casa inglesa Napier le cedió 2 Napier Lion, que son estos motores que dan 450. Hubo un pequeño problema en los primeros vuelos de prueba, sobre todo en el vuelo en el que Ramón Franco y Ruiz de Alda se trajeron el avión, era que la potencia era muy superior a la que estaba normalmente con el peso que llevaban, y en uno de los despegues, en el despegue de Barcelona, que estaba el agua muy calma, metieron motor, cogieron velocidad hasta 150 km por hora, se volaba en kilómetros por hora, que era casi la velocidad de crucero, y el avión no fue capaz de lo que ellos llamaban sacar el radiente del avión. El radiente era cuando verdaderamente de aquí se desprendía del agua. Y era, claro, Ramón Franco, el piloto, lo que hizo fue, al ver que ya se metía contra el puerto, cortó motor, y al cortar motor el avión se fue decididamente al aire. Y era porque había un error de bancada en la posición del vector empuje, o vector tracción, de la colocación de los motores, porque eran nuevos y no se habían probado hasta entonces. Luego, una vez en el aire, se dio cuenta que en fin, compensaba, pero podía volar. A partir de entonces se levantó ese ángulo de bancada y ya era un vector empuje paralelo a la línea de mar. Hay que pensar que durante el vuelo, por la escotilla que está justo debajo de los motores, el mecánico, Pablo Rada, era capaz de subirse y acceder a tocar los motores. Era verdaderamente arriesgado, pero el mecánico era un excepcional técnico y arriesgado, por eso fue elegido por Ramón Franco. Estos motores, el motor son levógiros, giran izquierdas, y evidentemente el motor delantero, las palas giran izquierdas, y el trasero, al ser el mismo pero al revés, giran a derechas. El motor estaba diseñado para llevar una hélice cuatripala. Aquí, curiosamente, tiene cuatripala delantero y bipala trasera, un poco para recordar que en el vuelo perdieron una pala, tuvieron que desmontarla, cambiarla, y el repuesto que llevaban dentro no podía ser de una hélice cuatripala, llevaban una hélice bipala y la tuvieron que cambiar. Luego volvieron a poner la de 4 palas, que era evidentemente más efectiva, pero esto es un poco ese recuerdo a las en fin, dificultades lógicas de un vuelo tan largo. Las hélices eran hélices de madera, evidentemente encolada por capas, pero sufrían mucho con la humedad y el salitre. De alguna forma se delaminaban y las perdían. Las estaban viendo casi continuamente en cada vuelo. Era una de las revisiones importantes, y por la noche se enfundaban y se guardaban. Era casi más importante enfundar una hélice que tapar un motor, por así decirlo. La tripulación fue elegida evidentemente por el comandante Ramón Franco, y al haberse quedado sin navegante, sin el gran Mariano Barberán, hubo una persona, un capitán, Ruiz de Alda, que era el número 1 de la promoción de artillería, que se le ofreció. La voluntariedad, a pesar de que no conocía bien los últimos sistemas de navegación, la voluntariedad hizo que Ramón Franco le eligiera. Como mecánico, eligió a Pablo Rada, un gran conocido suyo, mecánico suyo en el Atalayón. Conocía muy bien el avión, pero no conocía los motores, y eso le llevó a tener unas semanas de práctica, porque era muy importante este nuevo motor, el Napier Lion. Además de ellos dos, piloto y navegante, piloto va adelante, aquí en el lado derecho, y el navegante va detrás, en el cuarto de derrota. Mecánico se mueve por dentro del avión.
saliendo aquí a retocar los motores, como digo, con harto riesgo, puesto que subía y bajaba por en fin, espacio tan pequeñito. Y además de esto, la Armada puso como condición de prestar sus barcos, prestó 2 barcos para apoyo al vuelo, al teniente de navío Juan Manuel Durán. Era también experto en hidros, un buen piloto, y sería el segundo piloto de este gran raid. Las condiciones dentro de un avión francamente eran difíciles, puesto que se movían por unas escotillas, luego quizá podamos filmar algo, muy pequeñas para entrar y salir. El ruido, ensordecedor. Pensad que estos motores no tienen ningún tipo de silenciador, tienen escape libre, y el ruido, de hecho, para pasarse los mensajes se pasaban en pequeños papeles escritos las correcciones, por ejemplo, de rumbo, ¿no? Se ponía Ruiz de Alda, entraba y le decía rumbo 223, de corrección por algún motivo de cambio de viento o posición. Esta es la cabina de la que el piloto en este caso Ramón Franco, llegó a pasar 12, 14 horas aquí sentado. Francamente no se podían mover, estaban anclados y fijos, agarrados al avión. En su mano derecha llevaba los gases, la potencia de los motores, y la cabina, los instrumentos de motor y de navegación son bastante ya estándar. Tiene un anemómetro, altímetro, variómetro, tiene cuentas revoluciones. Prácticamente estos aviones se manejaban mucho en función de las revoluciones, diera la velocidad que daba. Ellos sabían que a 1850 revoluciones consumía 1 litro por kilómetro navegado aproximadamente. Las velocidades les importaban un poco menos. Tenía temperatura de motor, presión de aceite y, por supuesto, los niveles de combustible, que era algo muy importante. La brújula va aquí, es una brújula más parecida a la de un barco que las que estamos acostumbrados. Y, curiosamente, cuando Ruiz de Alda, el navegante, habla de que Ramón Franco se sentaba aquí, se sienta y se clava a la cabina y su cara se transforma pareciéndose más a un ave que está en su medio y está feliz de estar subido al avión. Desde luego, desde aquí no se movían. Tenían un plan muy importante de alimentación previa y de preparación del vuelo. Tenían, evidentemente, que tomar cafés y similar, tomaban fruta y frutos secos, llevaban algunas cosas que hoy en día nos parecerían un tanto singulares, como huevos batidos con coñac, para tomarlo, y verdaderamente era un reconstituyente. Hay que pensar que pasaban aquí horas de fatiga muy y tenían un problema, solucionaban el problema de necesidades fisiológicas con un compuesto de bismuto y tanino que les daban en el botiquín. Eran unos polvos que verdaderamente evitaban las necesidades fisiológicas. Curioso que tenían, a la vez que el café, una frasquilla de coñac. Por ejemplo, lo veo en lo que llevaban para comer, y desde luego plátanos, huevos duros, era su alimentación. En Tablada, en el botiquín de Tablada, el teniente Tablada, cuando ya se cogió más experiencia a los grandes vuelos, les daba una serie de pautas que se preparaba toda la tripulación, y era, por ejemplo, decía claramente no beber cerveza, decía dormir 8 horas y levantarse 4 antes del vuelo, tomar un baño de agua tibia, en fin, una serie de pautas de forma que les permitiera. Hablaba por supuesto, de pastillas de cafeína, ya tenían, entonces, puesto que en este vuelo no iba a ser un vuelo demasiado el del Plus Ultra, pero otros, en fin, del Jesús del Gran Poder o similar, se llegaron a estar 30 horas, y digo 30 horas, sentados permanentemente a los mandos de un avión. Tenían 2 grandes retos principales en estos vuelos. Primero, adaptar el avión a que aguantara tantas horas. No estaban diseñados los aviones para estos grandes raids. Había que meterle más combustible, más peso, reforzar las cuadernas. Y el segundo gran reto que tenían era la navegación. Hay que pensar que aviones como este se pasaban 6 o 7 horas sin ninguna referencia con el mar. Ellos volaban con 3, en este caso, en el caso del Plus Ultra, tenían 3 métodos principales de navegación. Primero, navegación a la estima, tiempo y rumbo. Pero ese tiempo y rumbo tenían que irlo
corrigiendo. Y lo corregían mediante un derivómetro. Un derivómetro es nada más una rejilla que tenían en la escotilla del cuarto de derrota, en la que el navegante sacaba y lanzaba botes de humo a un tiempo muy preciso. Ellos sabían, por ejemplo, que a una altura de 300 metros y 170 kilómetros por hora, los botes de humo lanzados cada 10 segundos tenían que estar separados unas cuadrículas en esa rejilla. Si se separaban más, evidentemente, el viento les estaba empujando. O sea, tenían una componente ahí primera de viento en cara a un cola. Pero luego había otra componente que era la lateral, desplazamiento lateral. Y ellos veían en esa misma rejilla cómo la línea de avión se había salido de esa línea de humos, es decir, cuánto les estaba llevando el viento lateral en ese tiempo. Mediante unos cálculos, unas reglas de cálculo que tenían, integraban ese derivómetro, los obtenidos mediante los botes de humo de día, que por la noche eran botes de magnesio, que se viera sobre el mar, y así era como corregían ellos el rumbo y el tiempo. Claro, hay que pensar que varias horas sin ninguna referencia era muy difícil. Segundo método era un método tradicional de todos los barcos, que ha sido el astronómico, que era mirar a la altura del astro. Si sabes que a las 4 de la tarde el Sol, en esa zona, tiene que tener 43 grados de elevación, pues sabes si estás en latitud o no. Si tienes menos ángulo, estás al norte. Si tienes más ángulo, te has metido al sur de la ruta. Otra correspondencia. El tercer método era la primera vez que se iba a utilizar un radiogonio en un vuelo de estas características. Radiogonio se estaban empezando a poner en práctica. De hecho, era una de las materias que se daban en el curso de navegante y la impartía Mariano Barberán. Era el experto a nivel nacional en radiogonio. El radiogonio es un localizador de señal en el que te dice, mediante una aguja, en qué dirección está esa emisora. Para lo cual, este avión tenía que tener primero el equipo dentro, que pesaba 80 kilos, por lo cual no cabía no se podía meter toda la carga ni repuesto que se llevaba. De hecho, Durán, una de las etapas, la etapa más larga, tuvo que bajarse e ir en barco. Primero el equipo dentro, lo llevaban ahí debajo, en el lateral. Se manejaba desde atrás, desde luego, desde el cuarto de derrota. Y lo más innovador era la antena que se tuvo que colocar. Había que colocar una antena en loop, todo el avión, para lo cual se instalaron esos mástiles que se ven aquí. Que esos mástiles hacían que junto con la cola se formara un aro que era el aro de antena receptor de la señal. Desde dentro, con unos potenciómetros, se iba viendo de dónde venía. Y las señales que se recibían eran antenas de radio o antenas de un barco que estaba emitiendo su morse en su posición. Sencillamente conocías la posición, lo colabas y así era como se pensaba navegar. Funcionó bien, era la primera vez que se ponía, se probó en Melilla y fue un gran éxito. De hecho, ya en camino a Las Palmas, en la primera, desde Palos a Las Palmas, ya se empezó a recibir emisora de radio de Las Palmas a 300 o 400 kilómetros, lo cual era un verdadero logro. Tiene un generador de energía y tenía una batería para alimentar tanto el radiogonio como una radio que tenía Marconi, con la que se comunicaban y preguntaban a los barcos la posición. El vuelo del Plus Ultra se planea para el mes de enero-febrero, que era cuando las corrientes de los alisios son más favorables, justo las mismas corrientes que utilizó Cristóbal Colón, y además hay menos posibilidades de tormenta para cruzar esta zona del Ecuador. Se plantea en 6 etapas. Básicamente hay que ir a Canarias, a Gran Canaria, Cabo Verde, y cruzar, el gran reto que era cruzar todo el océano hasta Pernambuco, entonces a Pernambuco y Recife, en Brasil. Posteriormente costear Río y Buenos Aires, en Argentina. La navegación en estas primeras etapas no era un gran problema. Llegar a Gran Canarias o ir a Cabo Verde, puesto que tenías la costa como referencia. Pero en ambas islas
tuvieron un error de concepto importante que les hizo perder hasta 4 días y perder esa luna llena que pudieron poder volar de noche. El primero es que toman en el Puerto de la Luz, en Gran Canaria, de Palos de Moguer el 22 de enero, llegan a Gran Canaria, Puerto de la Luz, sin ningún problema. Pero el Puerto de la Luz entonces era mucho más pequeño que hoy en día y a la hora de despegar el refugio era tan pequeño que tenían que salir a mar abierto. Hay que pensar que iban muy cargados y necesitaban a lo mejor 45 segundos de carrera de despegue sobre el mar. Si el mar no estaba completamente en calma, esas olas les impedían coger velocidad para la rotación. Y lo que ellos decían, no sacaban el radiente, que es la parte de abajo del agua, y seguían ahí. El llegar al Puerto de la Luz y no haber pensado que el verdadero refugio de Gran Canaria es la bahía de Gando, sigue siéndolo, donde ahora está la base aérea y el aeropuerto, les hizo a tener que remolcar el avión y llevárselo y perder un par de días y luego despegar de Gando. En Gando ya tenían ese 1,5 kilómetros para poder coger carrera de despegue. Pero es que la siguiente etapa que llevan a las islas, Cabo Verde, Porto Praya, es la ciudad principal, también toman en el agua y les pasa lo mismo. Vuelven a perder un par de días para tener que reubicar el avión arrastrado por una barca hasta otra bahía que se llama Boca de Inferno. A partir de ahí se dan cuenta que les va a costar mucho hacer esta etapa por falta de horas de luz y deciden despegar al amanecer y evidentemente no les dan las horas de luz. Al final acaban tomando en una etapa en unas islas previas, a 400 kilómetros de la costa, San Fernando de Noroña, toman ahí ya de noche y bueno, pues navegan como un barco los últimos 40 kilómetros, puesto que se les había acabado totalmente la luz y tienen que ir por el agua, a flor de agua que decían ellos, hasta meterse y amarrar, fondear el Dornier en San Fernando de Noroña. A partir de ahí, la siguiente etapa a Pernambuco y Recife era muy cortita, eran unos 400 kilómetros, tenían gasolina, la podían haber hecho, lo que no tuvieron fueron horas de luz por esos errores de buscar el sitio ideal de toma y de despegue. Muy curioso que en esta etapa tan cortita que tenían prácticamente, en fin, ya llegar al continente, donde se les esperaba, perdieron, como he dicho, las hélices eran muy sensibles y perdieron una pala del motor de atrás. Eso les obligó, al estar tan descompensada, evidentemente, a cortar el motor de atrás y con un solo motor a fondo, con el motor delantero a fondo, lograron ir a 10 metros del suelo, muy cortitos, y con 90 kilómetros, que era prácticamente la velocidad de toma y de despegue, fueron volando las últimas horas. Tomaron ya en el puerto y a partir de ahí prácticamente el vuelo ya no tenía grandes retos, primero porque era toda la costa y tenían multitud, de hecho bajaron el radiogonio porque ya no lo necesitaban y ya tomaron en Río de Janeiro unos recibimientos apoteósicos, las llaves de la ciudad, en fin, ellos llevaban a los gobernantes, a los distintos gobernantes, mensajes y correspondencia del rey y de Primo de Rivera, presidente del gobierno, y de ahí tomaron, en fin, hay cierta controversia, pero fueron a Montevideo, que no estaba programado. No obstante, en Montevideo les esperaban otra serie de recibimientos. Tuvieron algún problema con la gasolina. La gasolina en aquellos tiempos era de calidades muy diversas. De hecho, en Río la gasolina que les pusieron, que era una gasolina de automoción, la gasolina normal que tenían, no daba suficientemente calorías como para que el avión pudiera despegar. Lo intentaron como 8 o 10 veces, pero los motores no daban potencia porque la calidad de la gasolina era mala. Al final, cogiendo viento, lograron despegar. Y por fin llegaron el 10 de febrero a Buenos Aires. Un éxito que le supuso a Ramón Franco, a su tripulación, conseguir ese premio Harmon Internacional, ese reconocimiento internacional, el mayor reconocimiento de todos. Fue entregado por primera vez el trofeo Harmon a nombre de Ramón Franco. Posteriormente lo conseguirían más españoles. Pues con esto concluyo este pequeño resumen de lo que fue el gran raid del Plus Ultra. Primer vuelo de 1926 en el que arrancan
posteriormente otros 7 vuelos más. Con ellos, no solo nuestras tripulaciones, sino nuestro país entero, España, respiraba alegría y se volvía a ver proyectada. Sobre todo, mandaba con nuestros aviones y con nuestros aviadores ese abrazo de la madre patria a sus antiguas colonias, sus antiguas posesiones, y países que verdaderamente sentían a España con gran afecto. Los recibimientos fueron apoteósicos, salió en toda la prensa internacional reconocimiento de aviadores, de máquinas de nuestros aviones y por tanto de un país que volvía a estar en primera línea. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias desde el Museo del Aire y del Espacio, especialmente desde esta sala de los grandes vuelos.